Diálogo imprescindible, un espacio que nos invita a la reflexión, a construir, a visualizar uno de los aspectos centrales de la vida humana, que es la intercomunicación, el diálogo entre las personas, la construcción del diálogo de esas personas con perspectivas de construcción en términos de un diálogo social. Tenemos el inmenso privilegio, la magnífica oportunidad de poder escuchar hoy a un referente importante, a un pensador, a alguien que no solamente es rabino y líder comunitario de una grey muy importante en la ciudad de Buenos Aires, sino también, ¿cierto?, alguien que a través de su pensamiento filosófico ilumina y de alguna manera también reconforta en términos de la esperanza y la palabra. El rabino Daniel Goldman es abogado, es copresidente del Instituto de Diálogo Interreligioso, es profesor de la Universidad de San Martín, también es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también es un directo amigo. Daniel, de los problemas que existen hoy en la sociedad, de aquellos que tienen que ver con nuestro día a día, ¿cuál considerás vos que es el más apremiante, el más acuciante y aquel que en orden tenemos que intentar resolver primero? Bueno, muchas gracias y en primer lugar, querido Omar, yo pondero nuestra amistad, nuestro cariño, ¿sí? Sos uno de mis hermanos. Y uno va eligiendo hermanos en la vida y va conformando su propia familia. Vos sos una referencia en mi vida y en mi vida familiar, ¿sí? Mis hijas te dicen tío. Sí, es verdad, es muy grato, es honorable. Sí, y paralelamente a eso, ¿sí? Bueno, yo te diría, pusiste la vara un poco alta, no soy todo eso de lo que dijiste, pero bueno, voy a tratar administrativamente voy a tratar de demostrable. mentir lo máximo posible para que no se note. No, pero bueno, pero la mirada y el profundo cariño que hay por este país en tu persona y en Betel, en la comunidad que dirigiste, que fundó el rabino Meyer, te invita, Daniel, a preguntarte, o sea, de los problemas que tenemos hoy, ¿cierto? ¿Cuáles consideras que son los más urgentes? Aquellos que tienen que ver con una emergencia de resolución en la inmediatez y quizás un poquitito en el mediano plazo. Sí, yo diría que en primer lugar tiene que ver con el hecho de poder superar esta pandemia. Me parece un tema primordial. Y paralelamente todo lo que conlleva esta situación, ¿no? De cierto desarraigo social, el problema económico, y por otro lado un lugar en donde ciertos factores controlan lo que tenemos que pensar y decir, es decir, nos condicionan. Y me parece que en una sociedad pluralista debemos volver a retomar esa posibilidad de reflexionar sin que otros reflexionen por nosotros. Y eso hace al ámbito de la libertad y del pluralismo. Bien, o sea, hay como una digestión, o por lo menos una opinión que ya está digerida, transmitida, y hay una invitación a acompañarla. Y que además en esa dirección nos coloca en función de bandos en donde uno tiene que optar por una cosa o por la otra. Y esa tendencia establece una enemistad que en realidad no responde a algo, responde a intereses diferentes, supongo, que aquellos que las personas que interactuamos en la sociedad, ¿sí?, no tenemos. Y desde ahí me parece que hay que volver a recapturar ese sentido de armonía. Y yo pienso lo siguiente, ¿no?, que tenemos que... hay un pensador, Roberto Espósito, que él habla de comunidad no como común unidad, sino como munus. Munus quiere decir debate. Es necesario un debate en la sociedad, ¿sí? Y es necesario que uno ponga todo el apasionamiento. Ahora,
cuando uno ve que ese apasionamiento pierde los rasgos de civilidad, cuando ese apasionamiento pierde el sentido del respeto mutuo, del acompañamiento, del cobijo, etcétera, etcétera, de no ver al otro, ¿sí?, como parte de uno, sino como un enemigo, eso es absolutamente nocivo, eso destruye. Ahí en la mención de la cuestión del munus, ¿no? De la idea de debate, ¿es muy distante a la idea de diálogo o el diálogo es una herramienta en términos del debate? Bueno, yo diría que el diálogo es una posición frente a la vida. Y en la cuestión del diálogo, el diálogo mismo no implica, ¿sí?, que nosotros entendamos que tenemos que subsumir nuestras ideas a las ideas del otro. Diálogo es una experiencia a través de la cual, sin duda alguna, uno sale diferente a como entró. En donde uno tiene que abrir el alma, abrir el pensamiento, abrir el intelecto, abrir el espíritu, ¿sí?, como para comprender que lo que el otro está diciendo, que lo que el otro está opinando, que lo que el otro está sosteniendo, ¿sí?, puede ser parte de mi propia vida. Y en qué lugar estoy dispuesto a cambiar mi propia vida y no quedarme, ¿sí?, en un espacio, en una trinchera, defendiéndome sin una relación de sentido. Pensás, Daniel, es muy interesante lo que decís, una posición ante la vida. Pero entre nosotros, ¿no es cierto?, entre nuestros hermanos, en la República Argentina, entre nuestro pueblo, ¿es un ejercicio real esta cuestión del diálogo o es un enunciado de corrección política de los que conducen? Bueno, mira, yo te voy a contar de mi experiencia, que es algo que compartimos permanentemente con vos y con Guillermo Marcó, y donde yo insisto que mi lugar de diálogo, mi convivencia de diálogo, ¿sí?, me permitió descubrir en mí mismo, ¿sí?, los aspectos cristianos y musulmanes que hay en mi vida. Y eso reconfirma mi ser judío, ¿sí? Y desde ahí me parece que hay que comprender esa figura del diálogo. Por supuesto que hay muchos ámbitos, ¿sí?, que tienen un interés específico en mostrar el diálogo como si fuese un objeto de consumo. Pero en nuestro caso, ¿sí?, tanto en tu caso como en el caso de Guillermo, no son posiciones institucionales, son realidades que hacen a nuestra existencia, ¿sí? Nosotros no podemos decir que somos los mismos antes de habernos conocido que ahora, ¿sí? Y justamente esa cuestión de el reconocimiento mutuo y el incorporar, ¿sí?, parte del espíritu del otro en mi propio espíritu nos hizo refinar, ¿sí?, nos hizo refinar el alma. Y bueno, hay otros sectores que simplemente entendiendo que tienen que parapetarse en lugares de poder, no lo permiten. Ahí voy. Entonces, como dice también el Papa Francisco, el todo es superior a las partes, en ese sentido hay partes acá que en el hecho de parapetarse en un lugar de poder se sienten o profesan el antidiálogo o de alguna manera una superioridad en referencia del todo. Sí, bueno, tu vínculo, el vínculo de Guillermo y humildemente el mío en relación al querido Papa Francisco ha sido el que nos marcó el rumbo en esta cuestión de diálogo. Y de él también aprendimos algo que por ahí no lo expresó en estos términos, pero yo diría la diferencia de poder como sustantivo y de poder como verbo, ¿sí? Poder como verbo implica una situación en donde yo puedo manifestar y ir modificando aquellos aspectos, ¿sí?, de la vida social y de la vida personal que son necesarios de cambiar.
Ahora, cuando el poder se transforma en sustantivo, siempre es nocivo, ¿sí? Porque es una forma de detentar, ¿sí? Ideas como si fuesen cosas, como si fuesen objetos. Y ahí es donde se transforma en peligroso. Correcto, buena apreciación. El poder como sustantivo. Y como sustantivo genera también un deseo, y las manifestaciones de poder, hoy por hoy en el mundo moderno, en esta cuestión de la comunicación, de la presentación, creo que han superado todo lo imaginable si las pensásemos o las viésemos desde 20 años atrás. O sea, la idea de la manifestación en red social, el continuo, no es bombardeo, pero sí la presentación de información a cada paso que das en tu vida y por diferentes canales, ¿no? Y a veces la información, el otro día leía algo, hacía mucho tiempo que no miraba un poco a Sor Juana Inés, ¿no? Y hablaba de la sal en términos de que dañaba su falta y su sobra. Ella se refería a la cuestión del amor específicamente. En la cuestión de la información, el exceso de información, muchas veces contradictoria, y aportando también en este segmento, a ver, Dani, alguna mirada sobre el tema de las redes sociales y de los medios. ¿Este exceso termina siendo nocivo? Mira, hay un espacio donde a mí me gusta esta idea de homogeneizar la posibilidad de expresarse y homogeneizar la información. A mí no me gusta hablarle de democratización, porque la democracia es un sistema, ¿sí? Y esto no es un sistema, ¿sí? Es la posibilidad de que toda la gente pueda decir expresarse. Ahora, cuando eso tiene nada más que un carácter de agresión, cuando eso tiene un carácter de molestia al otro sin sentido, cuando ese tipo de expresiones solo conllevan a ese poder como objeto, ¿sí? Es ahí donde no está bueno. Yo lo veo mucho en esto. A ver, trato de no participar justamente en estos debates que se presentan alrededor de las... no tengo Twitter, no tengo Facebook, porque más de una vez he visto, ¿sí?, el nivel de belicosidad que se transmite ahí y que en definitiva va transformando al ser humano, ¿sí?, en un individuo que queda en ese lugar castrense de la pelea, ¿sí? Y me parece que la civilidad, ¿sí?, y insisto nuevamente en este concepto, la civilidad quiere decir otra cosa, ¿sí? Me encantaría seguir preguntándote y seguir explorando esta cuestión de la conducta social de las redes como necesidad, de las redes, siempre hablando de las redes sociales, ¿no? Casi como un objeto de culto, ¿no es cierto? Yo conozco, bueno, todos conocemos un montón de gente que lo próximo que hace después de abrir los ojos es ir a ver cómo están sus resultados, cómo están sus likes, cuántos Claro. mensajes recibió. Pero quería volver a algo donde empezaste, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los problemas que nos atraviesan, tu primera mención, Méndez, fue la cuestión de la pandemia, ¿sí? La cuestión de un mundo que de pronto se vio azotado, si se quiere impotente, vulnerable, a pesar de los buenos resultados que se obtuvieron en algunas áreas, delante de algo que ha existido siempre, que es una enfermedad con una variable particular, ¿no es cierto?, con múltiples teorías que tienen que ver desde el cambio natural hasta hipótesis de conspiración. Y esto genera una cantidad de cambios, ¿no?, de diversas índoles sociales. ¿Lo peor ya pasó, Daniel? Mira, el otro día participamos conjuntamente con vos, Omar, y con Guillermo Marcó, en una mesa en donde alguien hizo una pregunta acerca de la idea del progreso. ¿Sí? Correcto. En donde se denotaba, ¿sí?, la concepción de progreso como algo absolutamente positivo, ¿sí? Es decir, hablar de progreso es hablar de algo positivo. Y lo que insistíamos, tanto vos como Guillermo, era que el progreso tiene que estar, o por lo menos el concepto de progreso tiene que estar colocado en un contexto determinado.
Yo recuerdo que cuando en 1700 y algo surge la guillotina, ¿sí? Los diarios expresan en ese momento la opinión de que la guillotina era un progreso, ¿sí? Porque se podía hacer se podía producir una muerte que no duela y que sea rápida y que inclusive sea higiénica, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con los conceptos y que estos conceptos puedan trasladarse a todo. El progreso, ¿sí?, ha hecho que, por un lado, la pandemia pueda curarse ¿sí?, o por lo menos encontrar una vacuna que pueda acompañar la pandemia en el orden de un año y medio. Pero también el progreso ha hecho, ¿sí?, que algo que era focal, es decir, que surgió en China y que podía haber quedado solamente en China, se traslade a todo el mundo en 24 horas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿sí?, creo que hay que siempre ponderar, ¿sí?, las virtudes de cada uno de los momentos. Si tenemos que volver, si vuelvo al ejemplo ¿sí?, de las redes sociales, son buenas para homogeneizar la posibilidad de la expresión, para que estemos informados, para que conozcamos. Ahora, son malas cuando se utilizan en un tono agresivo, ¿sí? No es muy diferente a la energía nuclear. Qué interesante la cuestión relacionada con el progreso, Dani. ¿Cómo visto en esa perspectiva es algo que tiene que ser pensado, ¿no? Porque, en definitiva, muchas veces el crecimiento técnico no atenta, pero no va acompañado, si se quiere, de algún tipo de progreso humano o de progreso espiritual. Eso a veces produce efectos de alguna manera indeseables. Y en esto que estuvimos transitando, ¿no?, esta visión del otro, la cuestión de la pandemia, la cuestión de la, a veces, belicosidad de una persona sobre la otra, de esta cuestión o de esta visión del sustantivo como poder. ¿Cómo ves los próximos 10 años de nuestro país? Apelo a tu esencia de pueblo profético. Sí, yo te diría, sí, una vez le preguntaron a un rabino cuál es la lectura bíblica de la próxima semana, ¿sí? Y dijo, yo soy rabino, no profeta, ¿no? Pero yo soy optimista, siempre soy optimista. Hay un dicho en hebreo que dice, al final va a estar bien, y si no está bien es porque no es el final, ¿sí? Y me gusta pensar en esa frase, porque eso nos permite estar todo el tiempo en una situación de esperanza. Y yo hago una distinción entre esperar y aguardar, porque esperanza viene de esperar. Esperar implica, ¿sí?, una noción de lo activo. Aguardar significa quedarse en un canto, en un rincón y ver cómo la vida pasa. Entonces, más allá de que en estos momentos, ¿sí?, empiezan ciertas aperturas, pero estuvimos un tiempo largo, ¿sí?, largo en términos de la vida de uno, no de la historia, ¿sí?, resguardados, seguimos con ese sentido de esperanza. Ahí es donde podemos, por ejemplo, sí, ponderar la tecnología, o por lo menos la conciencia de la tecnología, ¿sí? Hay un autor que se llama Nathan Rothenstreich que él habla de la ideología y de la conciencia de la ideología de la tecnología y de la conciencia de la tecnología. Cuando la tecnología se transforma en algo ideológico, ¿sí?, también es nocivo. Ahora, cuando uno tiene conciencia de para qué sirve, ¿sí?, y cómo esto nos puede embellecer la vida, refinar el espíritu, bueno, entonces bienvenida sea. Un poquitito más de la ideología de la tecnología. Una explicación, o sea, porque se puede pensar, yo la puedo entender, en los ideólogos por ahí de la cuestión tecnológica como ámbito casi único en términos de esta idea o del progreso humano o del avance
si se quiere, en contra de los malos que se van apareciendo. Sí. Pero una definición un poquitito más... Mira, Walter Benjamin, el filósofo, ¿sí? Él hablaba de dos espacios que podríamos decir que son como dos caras de una misma moneda. Él llamaba a una Madame Moda y a la otra Madame Muerte, ¿sí? Decía, cuando la moda, ¿sí? Nos invade y nos hace consumir cosas de las cuales no tenemos necesidad de consumir, ahí pasa al sentido de la muerte. Jorge Luis Borges, él habla siempre de la idea de el bestseller y lo clásico, ¿no? El bestseller implica, ¿sí?, que nosotros consumamos simplemente por el hecho de consumir y se crea, ¿sí?, algo sobre lo cual no tenemos necesidad. Ahora, lo clásico, ¿sí?, es algo ordenado, justamente viene de clasus, fragata, ¿sí?, algo que implica un orden que va hacia adelante. Tenemos que tener ese sentido absoluto, ¿sí?, de que no nos invada la ideología de la tecnología, ¿sí?, porque si no, nosotros también nos vamos a transformar en simples aparatos. Y no hay nada peor, ¿sí?, que un individuo que se transforma en un aparato. Excelente. Y para concluir, ¿no?, y que después nos dejes también un mensaje de reflexión final en esto de la cuestión de dialogar, si se quiere, del arte de dialogar, como a veces lo define Panicari y toda otra cantidad de autores, en esta idea que, ¿no es cierto?, vos a veces presentás de Buber, en referencia a la cuestión del diálogo. Si tuvieses que definir una acción, un punto, para terminar con esto que llamamos antidiálogo o grieta, ¿dónde empezás? En primer lugar, yo diría en refinar el lenguaje, ¿sí? Refinar el lenguaje. Y cuando digo refinar el lenguaje es, ¿sí?, que no bajen ciertas peleas que en determinados ámbitos se transforman en naturales y que nosotros las compramos como parte de nuestra vida, ¿sí? Segundo, que ese lenguaje nos lleve a un debate por ideas, ¿sí?, no por consumo de cosas, no por la superficialidad. Y tercero, que ese diálogo nos acompañe a entender realmente, como lo dije antes, ¿no?, el lugar que el otro ocupa en nuestra vida, superando cualquier... Yo no descarto nunca la individuación, pero sí descarto el individualismo como ideología. Entonces, que el otro sea parte de mi vida y no el otro como concepto de enemigo, ¿sí? Lacan, ¿sí?, uno de los popes del psicoanálisis, él habla de esta transformación del otro como, ¿sí?, alguien con quien yo me vinculo y el otro como si fuese, ¿sí?, un enemigo. Entonces, cuidado, ¿sí?, en ver al otro como un enemigo, porque eso sí que nos destruye. Muchísimas gracias. Gracias por la elocuencia, gracias por el pensamiento. A veces no abunda, la verdad que un privilegio. Bueno, gracias a vos, Omar. Gracias por la amistad. Y vos también sos un gran pensador. Veremos qué dice el tiempo, a ver si prospera algún pensamiento. Muchísimas gracias. Este diálogo que estamos tratando de construir o de orientar, de alguna manera es también una perspectiva en términos de futuro. El diálogo también es una esperanza.